El deporte es muy rico en amplitud, abarca desde las modalidades más convencionales como pueden ser la natación o el atletismo, hacia otras que quizás no son tan conocidas, pero que son igualmente emocionantes. Por ejemplo, el parapente, que, hombre, por favor, no me digáis desde casa que alguna vez no se os ha pasado por la cabeza alguna vez probar este deporte tan emocionante. Buenas tardes, ya estamos en esta segunda parte de Básico y estamos con la gran entrevista de esta semana, que no tiene ni más ni menos que a tres grandes protagonistas de este deporte tan chulo, que el parapente, como los monitores Alberto San Pedro y Guillermo Saldaña de Vejer Parapente, y alumna honoris causa, ¿no?, de sobresaliente, matrícula de honor en la escuela, que se llama Yoli de Santos. Ella es roteña, oriunda de este pueblo, y nosotros pues orgullosísimos de tenerla aquí con nosotros, al igual que a sus otros dos acompañantes. Muy buenas. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, pues sin duda lo he querido reflejar un poco en la entradilla, ¿no? El deporte que abarca tanto, el parapente también es uno de ellos, pero quizás no tiene tanto conocimiento, ¿no?, entre la población. Aquí estamos para reivindicar este deporte. ¿Tenéis esa sensación, Yoli, Alberto, Guillermo, de que quizás tiene que todavía despegar, ¿no?, nunca mejor dicho, el parapente entre el conocimiento público? Pues sí, en principio el parapente lleva una evolución desde hace, pues no sé decirte, unos 15 años así, que viene muy al alza y que se está viendo cada vez más aficionados a este deporte, quizás también motivados porque, bueno, se conoce cada vez más a través de las redes sociales y tal. La televisión también está saliendo mucho, en series, en películas, anuncios, y porque los materiales también han avanzado mucho. Y no es lo mismo cuando empezó a volar Alberto, que hace ya de esto 35 años. La seguridad que daban aquellos materiales no tiene nada que ver con la que dan los materiales nuevos. Entonces eso también anima mucho más a la gente a volar. Son mucho más seguros. Los materiales puede ser principalmente la causa primordial a la hora de entender todo esto, ¿no? Porque quizás es un deporte muy interesante y muy chulo que hay que probar, pero no es tan accesible como puede ser me compro un balón y ya estoy pateando por las calles, ¿no? O correr, por ejemplo, que sepa andar para adelante. Hombre, todo depende un poco del enfoque que tengas, ¿no? Quizá, hombre, primero yo creo que lo que uno debe hacer es probar, ¿no? Para eso hay, por ejemplo, empresas, una la nuestra, que da vuelos biplaza para que alguien tenga un poco esa sensación, a ver si le gusta o no le gusta. Si luego le gusta, en mi opinión, sí que de mano quizá hay que hacer un desembolso, pero siempre es amortizable. Quiero decir, una compra te puede durar en un parapente, si eres un volador de fin de semana y vacacional, pues te puede durar 5 o 6 años. Bueno, Yolanda sabrá más de esto, porque yo no me acuerdo ni de lo que vale un parapente, vamos, pero... Pues sí, por ahí más o menos. Sí, pero así va, ¿no? Que sí que es cierto que el desembolso a lo mejor en principio no es para todo el mundo, pero sí que es un deporte súper amortizable, vamos. Y una experiencia inolvidable, eso desde luego. Bueno, Yoli, Yolanda, tú pues empezaste a dedicarte a esto ya hace tiempo. No, hace poco tiempo. Este año. Este año, fíjate, yo te quiero comentar, porque quizás también desde casa habrá gente que diga, bueno, es que realmente lo que me priva a mí de dedicarme a esto, de probarlo, es el miedo. A lo mejor no te ves ahí en las alturas, quizás no te ves, digamos, seguro de tener los pies en la tierra, pero una vez que ya superas ese miedo te das cuenta de que es algo apasionante realmente. Bueno, el miedo es un proceso que se trabaja en la escuela y los instructores te arropan y te ayudan a trabajar ese miedo y a base de la práctica y a base del estudio y de tu formación y de prepararte y de entender. O sea, el miedo no es una cosa que tú digas de un día para otro, uy, ya no tengo miedo, no. Bueno, pero el miedo vive con uno jugando a fútbol, tienes miedo de lesionarte, conduciendo te sacas un carnet, yo qué sé, el L, y tienes miedo de chocarte, o sea... que no es un deporte que específicamente haya que tener un miedo particular porque estás volando. En cualquier deporte que tú te manejes y esté tu cuerpo expuesto, vas a tener miedo. Pero sí que es cierto que se le ha considerado un deporte es un deporte de riesgo, de hecho, ¿vale? Sí. Pero no tiene más riesgo que coger el coche y desplazarte 50 kilómetros en la carretera. De hecho, tiene mucho menos riesgo que eso, ¿vale? Claro.
porque depende definitivamente, exclusivamente de ti. De cuando llegas, de cuando vuelas y de cuando no lo haces. Entonces, en la carretera, sin embargo, tú dependes del que viene de enfrente. Entonces, es mucho más riesgo conducir, claro, por ejemplo, que volar en parapente. Además, luego en el proceso de enseñanza va, como decía Yolanda, ¿no? Es un poco progresivo, ¿no? Nadie llega y salta desde una montaña, ¿no? Tiene que aprender primero unas cosas, unas alturas muy pequeñas, tener esa sensación y siempre arropada, evidentemente, por los instructores y luego pues ir cogiendo muy poco a poco confianza en ella misma, ¿no? O sea, que digamos que en el momento en el que ya vas, que estás en el aire, ya ahí tienes esa destreza, esa capacidad, claro, que has aprendido previamente, claro, porque sí que es verdad que estamos hablando de un deporte individual, ¿no? Claro, claro. Claro. O sea, que como algo suceda, estás tú solo, o sea, que tienes que estar muy preparado, pero te enseñan bastante bien. Claro, y aparte de lo que se enseña, hombre, siempre se buscan, ten en cuenta que dependemos de la meteorología, entonces siempre buscas un poco las condiciones siempre adecuadas para el nivel que el alumno tenga en ese momento, ¿no? Entonces, todo lleva también un proceso, sí, no es llegar y ahí vas, ¿no? No. Sería de todas formas, aunque parezca un deporte individual, hace falta un equipo para que te ayude a desarrollar esas actitudes arriba. Y conocimientos. Y conocimientos, y eso no es lo que él dice, que no es, venga, ya hoy me... En ese sentido, este deporte arropa mucho al que llega de nuevas. Claro. Entonces, una vez que tú terminas tu curso como alumno y ya tienes tu titulación de piloto, siempre alrededor tuya va a haber un club de otros pilotos que van a ayudarte a evolucionar. Tus propios monitores van a seguir encima tuya, pues dándote consejos y diciéndote cuándo sí, cuándo no, que sí, que no. Y además eso se tiene también muy en cuenta el hecho de que cada persona, ningún alumno es igual, ¿no? Hay gente que en un momento determinado, pues por su ansia o por su pasión tienes que frenarle un poco y hay otra gente que a lo mejor se queda un poco más atrás y hay que ir empujándolo poquito a poco, ¿no? Para que uno se dé cuenta de que es capaz de hacer las cosas y evolucionar, ¿no? No todos son iguales. A veces tienes un grupo de 5 y unos van muy rápido y otros muy lento, ¿no? Es un mundo. En cualquier caso, yo creo que lo importante en este caso es que el alumno pase por una escuela, ¿vale? Sin duda. Que no tiene que ser la nuestra, si la nuestra mucho mejor, obviamente, pero no tiene que ser la nuestra. Tiene que ser la nuestra. Tiene que ser la nuestra. Por favor. Y lo importante quería decir que vemos muchas veces que hay gente que aprende pues con un amigo, internet, por su cuenta, por internet, y luego ves las deficiencias en ese deportista, en ese piloto, cuando están volando, ¿no? La deficiencia, pues, de que hay muchas partes que no has aprendido porque no ha habido un profesional que te las tenga. Eso aumenta mucho el riesgo, que hablabas tú antes. Aumenta muchísimo el riesgo, evidentemente. Al final tú estás en un medio que no ves, que es el aire. Lo tienes que intuir, lo tienes que leer de otro modo porque no lo puedes ver. Si tú no tienes los conocimientos necesarios como para leer el aire, pues te estás poniendo en riesgo tú mismo. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando hasta poder adquirir estos conocimientos? Es decir, ¿es un deporte difícil o fácil de aprender? Es un deporte bastante simple de aprender. Gracias, como te decía antes, a los materiales que hay ahora, pues el deporte del parapente se ha facilitado mucho el aprendizaje y pues en 10 días de práctica puedes estar volando tú solo ya. Aunque esos 10 días también es verdad que no suelen ocurrir seguidos, porque dependemos de la meteorología y hay veces pues que haces un día o haces medio día y tienes que esperar una semana para que haya las condiciones de nuevo para el nivel del alumno, porque no todo el mundo puede volar en todo momento, sino que tiene que estar adecuado al nivel que lleva. Aún así, cuando nosotros siempre lo recomendamos, cuando tú acabas un curso, los 10 días efectivos, ¿no? de trabajo que estamos hablando, no quiere decir que ya puedas volar solo, siempre y en cualquier circunstancia, ¿no? Cada uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. El aire es algo que no vemos y el aire también es turbulento, entonces hay momentos en los que una persona no tiene la experiencia para volar y no debería volar. Entonces, siempre decimos que no deja de ser un aprendizaje siempre progresivo. Yo, por ejemplo, pues, yo llevo 35 años volando y todavía hay días un poco que es que no hay 2 días iguales. Quiero decir, son casi siempre diferentes, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar ahí
atento y evidentemente cuanto más sepas, cuantas más situaciones hayas vivido diferentes, evidentemente pues aumenta tu confianza en que puedes controlar cada vez un poco más, ¿no? O sea, quiero decir, no un alumno que acaba el curso y tal, no es decir, no, pues ahora vete tú solo y vete a volar donde quieras y cuando quieras, porque es más, incluso cada sitio, por ejemplo, cada zona de vuelo, pues tiene su micrometeorología y eso hay que saberlo también, ¿no? Y cuál es el momento adecuado para volar o no volar, ¿no? Bueno, estamos hablando de alumnos de qué edades, porque aquí, por ejemplo, vemos que Yoli hace tiempo que salió de primaria, ¿no? Yo tengo 48 años y he empezado este año. Estáis abiertos a todos los públicos. Sí. De hecho, bueno, hay gente... Yo tuve, el alumno con más edad que tuve fue con 67 años. Sí. Bueno, nunca es tarde, siempre empezó con 67 años. Y nosotros damos, por ejemplo, vuelos biplaza, yo he dado gente de 80 años. Hay que decir, ¿no? Y a nivel de alumno, pues no sé, hombre... Como alumnos suelen empezar con más edad, 16, 17, 18, pero sí es cierto que, por ejemplo, en familias en las cuales hay un piloto, ¿vale? Empiezan antes. Empiezan mucho antes, empieza cuando tienen 6 años. Sí es cierto que evidentemente por la misma ley de vida, cuando se empieza tan pronto, es gente a la que hay que frenar, porque no ven los verdaderos peligros, ¿no? Y llevan el riesgo mucho más a tope, ¿no? Entonces, pero sí, la edad, vamos, desde... Es bastante amplia. Muy amplia, desde los 16 a los 70, pues por decirte algo ya es... No es un deporte muy físico, es más mental que Exacto, físico. Es más mental, Claro. sí. Aunque sí que es verdad que en el aprendizaje, pues los primeros días sí que son un poco más físicos, ¿no? Pero luego al final vas sentado. O sea que... Claro. Bueno, desde casa pues ya los estáis escuchando, al final aquí no hay límites, o sea que os podéis apuntar aquí de la mano de estos grandes profesionales que os van a convertir en unos profesionales del parapente. Muchas gracias. Evidentemente habrá gente de casa que a partir de este programa pues tenga un motivo para ir, pero no solo la televisión es el único motivo para sumarse a esta escuela, a esta academia. Por ejemplo, estamos hablando de personas que a lo mejor deciden apuntarse por una motivación personal, otras porque a lo mejor se lo han inculcado, ¿no? Porque su familia también es aficionada a esta modalidad. O por ejemplo, también, ¿por qué no? Personas que a lo mejor le han regalado un boleto para participar en este tipo de actividades. Entiendo que al final los motivos para iniciarse por parte de los alumnos son distintos, ¿no? Sí, son muy distintos, claro, siempre, cada uno de su padre y de su madre, por supuesto, y lo que tienen todos en común es esas ganas de volar. Yolanda te puede explicar perfectamente cuáles son los motivos de ella. Bueno, en mi caso yo ya llevaba años queriendo volar. Lo que pasa que, bueno, la vida es como es y te dirige para un lado, te dirige para otro y al final dice uno, bueno, que yo quería volar. Y ahora frenas todo lo que hacías anteriormente y dices, venga, voy a ir a volar. Y claro, yo recomiendo, igual que dice Alberto, primero te das un biplaza, sabes lo que es el medio, entiendes si te va a dar miedo, si no, y pasas por ese proceso. Y luego ya en tu interior ya sabes si tú quieres pilotar eso solo o simplemente darte la experiencia de darte un vuelo en biplaza y ya está. Pero ahí ya tú sabes. Lo que sí es cierto es que independientemente de los motivos que cada uno tenga, o bien por hobby o bien por una cuestión personal tal, casi siempre es terapéutico para todos, ¿no? De una u otra manera siempre es terapéutico. Siempre... Al final, de las primeras cosas que aprendes cuando empiezas a practicar parapente es precisamente lo que hablábamos al principio, a gestionar tus miedos. No acumularlos, sino a gestionarlos, ¿no? Digamos que eso es, no sé si el primer paso, pero sí uno de los más importantes, ¿no? Superar esa primera barrera psicológica. Sí, y te sirve además en otras fases, en otras partes de tu vida, ¿no? Que no es exclusivamente el vuelo, porque si te acostumbras a gestionar los miedos, te acostumbras a gestionarlos, vengan de donde vengan. Claro, y ese tipo de barreras no son hoy no y mañana sí, o sea, eso todo lleva a lo mejor un proceso, un paso a lo mejor es un gran avance, como decía el otro, ¿no? Un gran paso para la humanidad, como sea esto, ¿no? Entonces tiene su... De todas formas, Bruce, también están los instructores para controlar ese tema, porque ellos tienen la psicología suficiente que les da la experiencia que tienen en todos los años que llevan volando para determinar cuando una persona está preparada para lanzarla a volar o no. Claro, eso es ¿sabes? así. Entonces, claro, tú a lo mejor puedes venir con un poco flojito de emociones o tal y que cual, o energéticamente y tal y que cual, pero tienes muchas ganas de volar.
¿no? Y los miedos te frenan, ¿no? Y ellos te van a tantear y te van a valorar y te van a decir, mira, ahora mismo no estás preparado, pero vamos a continuar trabajando de esta manera o de la otra. Y ellos van a decidir cuándo tú estás preparado para salir a volar. Y oye, ¿qué es lo que se siente cuando se está ahí arriba? Esa es la pregunta del millón, sí, porque yo creo que, o por lo menos yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es muy difícil. Qué tremendo, lo estamos viendo ahí las imágenes, por cierto, perdón que te interrumpa, Alberto. Sí, eso es vejez, es absolutamente alucinante, ¿eh? Sí. Es muy difícil de... a lo mejor uno... quiero decir, hay que vivirlo, ¿no? Es muy difícil definir lo que se siente y que valga para todo el mundo. Cada uno tiene una emoción. Claro, que tiene su apreciación, depende de su estado, de cómo sea, de cómo entienda el mundo, de cómo estén sus emociones, de cómo esté su vida, de muchas cosas, ¿no? Evidentemente todo el mundo habla, siempre se utiliza mucho la palabra libertad, evidentemente, quiero decir, nosotros al volar sin motor volamos prácticamente como un pájaro. Hay momentos en que realmente te sientes igual. Hay gente, ¿verdad?, que las emociones en esos momentos le afloran y nosotros sabemos bien cuando nos han llorado muchos biplazas y la gente puede ser que le da ataques de risa, hasta que se ponen a llorar. Esto lo he soñado. Te cuentan sus problemas más profundos. Ella le da el ataque de risa. A mí me da la risa volando. Por ejemplo. Cuéntanos, tú por ejemplo, eso es lo más raro que te ha sucedido. Lo más raro, bueno. Eso es lo más común, ¿no? Sí. Me llevaron al bosque a volar a altura, porque entra dentro de la formación, un vuelo de altura, ¿no? Y pues sin darme cuenta, con las térmicas y demás, se desprendieron y subí como a 1600 sobre el nivel del mar, más o menos, ¿no? Sí, pero es que sabíamos que había térmicas. Ah, bueno. Lo que no sabíamos era si tú querías subir tanto. Eso es diferente, ¿no? Pues... yo me pongo ¿no? Yo no me esperaba subir a esa altura. Pero es que, claro, fue muy curioso porque es cierto, es muy raro que, por ejemplo, en unos vuelos de altura tú hagas subir a alguien tanto, ¿no? Pero ella, por lo menos desde lejos, obedecía muy bien, entonces se la veía muy cómoda, ¿no? Evidentemente es lógico, nosotros sabemos también de que tiene que impresionar a una persona que hace un primer vuelo de esa altura, ¿no? Claro, entonces, de que tenía que estar un poco impresionada, y así fue luego cuando nos lo contó. Pero claro, cuando ya bajé y aterricé, pues, ¿qué tal? Digo, pues la verdad que he pasado miedo, porque, hombre, es normal que pases miedo. Digo, claro. Tío, yo he mantenido unas conversaciones conmigo ahí arriba, pero tío, mira, ellos estaban abajo, hablándome por la radio, y sabían que yo estaba partida de la risa arriba. Sí. Y de hecho, en la grabación se ve que yo estoy muerta de la risa. Claro. Y ellos, ¿quieres dejar de reírte? No me podían ver la cara. Si era imposible. Y tú pensando, esta gente, ¿no? Digo, no, porque me conocen y de eso se trata, que lo importante y lo bueno es que tú te saques una formación con unos instructores, porque te van a conocer, van a saber tus debilidades, cómo tú afrontas una cosa, y es muy importante eso, porque al final es tu equipo y con ellos tiras para adelante. Claro. Y oye, me hablabas antes de que esto te reporta un fin terapéutico. ¿Eso al final cómo se plasma en el resto de tu vida, ¿no? Tú ya, una vez que ya estás en el suelo, parapente fuera, pero las sensaciones siguen iguales. Sí. ¿Un entusiasmo, no? ¿Una energía? ¿O qué? Sí, o al contrario, cuéntame. Cuando estás en vuelo, cuando estás tú solo, estás enfrentando a tu propio vuelo, estás totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Estás tan concentrado en lo que estás haciendo que lo demás no existe. Entonces eso es una liberación para la mente. Es quitar, aunque sea por 2 o 3 horas que vas a estar volando, sacar de tu cabeza todo lo que sobra. Y te quedas con solamente ese momento, ¿no? Esa experiencia, esa emoción. Y luego está lo que vives, ¿no? Lo que vives, también a ver cómo lo asimilas, lo gestionas y lo cuentas, que somos muy mentirosos todos, ¿no? Eso también es... Pero entonces parece que también te educa, ¿no? Y sobre todo lo que decía también antes Yolanda, hay un momento en que tú estás solo y tienes que enfrentarte a ti mismo, a decir soy capaz, no soy capaz, tengo confianza, no tengo confianza, temo esto, no temo lo otro, en fin, muchas cosas. La perspectiva de la vida termina cambiando cuando estás ahí arriba y tu manera de enfrentarte a ella, por ende, también. Sí, también. Y también lo notamos mucho en el tema del tema de los biplazas, ¿no? Porque ahí la gente te suelta de todo. Hay gente que, bueno, esto se hace también en otros aspectos de la vida, ¿no? Pero que no conoces de nada y te cuenta su vida. Hay gente que llora, hay gente que, no sé, es un poco... Y siempre los ves con esa satisfacción y esa liberación, por decirlo de alguna manera, y tú, es que esto es terapéutico también, seguro. Y oye, yo quiero preguntar,
¿Ha habido algún caso de persona que se ha apuntado a la escuela que ha tenido miedo a las alturas y habéis conseguido que se haya librado de esas cadenas y que ya no tenga miedo a las alturas? Sí, ha habido casos de gente que le ha costado al principio y luego con la formación y con la ayuda de los monitores ha conseguido superar esa historia, esos miedos y seguir volando. También hay gente que ha efectuado el curso y después del curso pues ha decidido que no era para él o para ella, ¿no? Sí, pero a ver, ¿cómo te explico esto? Es más extraño, lógicamente es muy no es el medio nuestro, ¿no? Entonces, las alturas, yo creo que todos en su momento las tememos, ¿no? Algunos se amparan en decir, no, tengo vértigo, el vértigo no tiene nada que ver, ¿no? Porque el vértigo tienes que tener la referencia de los pies en el suelo, pero sí que puedes tener otro tipo de sensaciones, ¿no? Como de decir, bueno, hostia, que solo estoy aquí. Sí. Algo que suelen comentar todos los pilotos cuando empiezan es que cuando están volando, a veces cuando están volando, de repente a tu cabeza acude claro, la duda de claro, lo tendré todo bien puesto. Claro, esa Entonces ya es tarde para eso. Yo mira, normal, yo recuerdo, y hablo de mí, yo por ejemplo cuando ya empezaba a aprender hace tantos años a tratar de coger altura para poder viajar y todas esas cosas, yo había un momento en que no quería subir más tenía que tener la tierra a una cierta distancia, ¿no? Y no quería subir más, ese fue un miedo que yo tuve que superar, porque encima yo trabajaba en esto y si no superaba eso no iba a ningún lado, ¿no? Pero por eso que pueden surgir, a cada uno le puede surgir una cosa que luego tiene que superar, y evidentemente, bueno, el aire en principio no es nuestro medio, no somos pájaros, pero bueno, pero luego hay una cosa curiosa, Bruce, que la gente se cree que cuanto más bajito vuelan, claro, están como más seguros y más a salvo, y en realidad es al revés. Cuanto más alto estés, más seguro estés, siempre tienes más opciones, ¿no? De todo. Bueno, ya vamos encarando la recta final, pero yo no quiero que os vayáis aquí sin antes repasar una cuestión que a mí me ha dejado absolutamente con la boca abierta cuando me lo habéis comentado antes, que es vuestro paso por el cine. ¿Habéis participado en una película, en una serie? Sí. Contadme eso. Sí, hemos estado un par de veces con programas de televisión y otra vez con series. Una vez con un programa que se llamaba Mi familia en la mochila. De la 2, la emitimos. De la 2. Y luego nos surgió la oportunidad de trabajar en la serie de la última fila. De Netflix, de Daniel Sánchez Alarcón. Sí. Algo que dirigió Daniel Sánchez Arévalo. Arévalo. Y fue una experiencia muy brutal porque es impresionante la cantidad de gente que se necesita para hacer una serie. Nosotros grabamos, aparte de que tuvimos que estar un mes planeándolo todo con ellos, claro, tuvimos 2 días de grabación seguidas, y en esos 2 días de grabación, pues allí podía haber 150 personas del equipo técnico, tranquilamente, para hacer 5 minutos de serie. Entonces nos impresionaba mucho todo lo que se movía a través de eso. Además, sí. Claro. Pero la experiencia salió muy bien, se dio redonda, el día que buscamos para volar salió perfecto, precioso. Los dos días. Nosotros buscamos a amigos nuestros que son campeones del mundo, vinieron para darnos apoyo y salir también, participar en la serie. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Claro, es que había que hacer volar a 4 personas a la vez, más un cámara, juntarse, no juntarse, era un poco una locura. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Que se puede ver. Oye, pues han ido con vosotros periodistas, comunicadores de grandes cadenas, aquí en 7 no íbamos a ser menos, así que me están poniendo los dientes largos y yo también quiero ir con vosotros, sería absolutamente maravilloso. Pues, y bueno, han quedado muchas cuestiones en el tintero, porque absolutamente es algo que da mucho para hablar, pero bueno, lo dejamos para la próxima y quién sabe, lo mismo una entrevista en los aires, ¿no? Claro, cuando te vienes y la hacemos. Invitados están. Si me dejan. Bueno, pues señores, la verdad es que nunca hemos dicho, se está pasando el tiempo volando, pero... Es que el tiempo vuela. Efectivamente, pero toca echar el cierre. Así que, bueno, lo dicho, queda para la próxima, pero, bueno, ya toca cerrar por aquí. Así que, bueno, desde casa esperemos que hayáis disfrutado con esto, que también os haya despertado un poquito ese gusanillo
de querer probar la experiencia, porque seguro que es algo increíble. Así que bueno, qué mejor que ponerse en manos de unos grandes profesionales como Vejer Parapente. Y aquí tenemos parapentevejer.com y aquí tenemos pues la prueba de ello en carne y hueso, Yoli, de que es una experiencia bastante chula. Así que bueno, ya lo sabéis, nosotros de momento nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Básico, el espacio del deporte en Rota. Muchas gracias.